Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con un vídeo un pelín más corto que a lo que estáis acostumbrados con los mercados de fichajes, porque creemos que es interesante, que es importante comentar ya estas dos noticias y no esperar más, porque la verdad es que tienen mucho que ver con el futuro inmediato del mercado del Atlético de Madrid. Vamos a hablar de esa confirmación, podemos decir, de Marcelino de la salida de Alex Baena del Villarreal en una entrevista para AS. Vamos a comentar también cómo está la situación según Marca y, sobre todo, el futbolista del Betis, todavía futbolista del Betis, Johnny Cardoso, porque en Marca dan como acuerdo inminente lo que puede llegar a ser ese acuerdo entre el futbolista y el Club Atlético de Madrid. Son dos noticias muy importantes, muy interesantes, y la verdad es que creíamos conveniente traerlas ya al canal, así que aquí está este vídeo un poquito más corto. Un vídeo centrado en los dos protagonistas de las últimas semanas y dos jugadores que creo que están levantando mucha ilusión, porque es normal. Alex Baena, que vamos a decir del jugador aún del Villarreal, y luego un Johnny Cardoso que este año ha hecho un auténtico temporadón con el Real Betis. También comentaremos un poco esa final de ayer y nada, vamos a por este vídeo un poco más corto, pero centrado en dos jugadores que yo creo que todos estamos deseando de que lleguen y firmen por el Atleti. Pues arrancamos. Y vamos a empezar hablando de Johnny Cardoso. Y es que ya antes de la final de la Conference League, en ESPN, James Ollie confirmaba que Johnny Cardoso está listo, está preparado para fichar por el Atlético de Madrid. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ayer fue la final de la Conference. Mucho ánimo a los béticos bueno, que estuvieron animando a su equipo por esa derrota ante el Chelsea. Pero ya esta mañana, habiendo pasado esa final, parece que el Atleti ha acelerado las cosas por Johnny Cardoso. Y es que en Mundo Deportivo, Javi Gómara primero informaba que en el Atleti ya hay consenso de que Johnny Cardoso es el futbolista ideal para reforzar el centro del campo del equipo. Una vez finalizada esa Conference League que ya comentaba, el Atlético de Madrid se va a poner manos a la obra para cerrar el fichaje. El Betis quiere sacar unos 25 millones de euros. Johnny ve con buenos ojos firmar por el Atlético de Madrid. Le gustaría incluso estar disponible para el Mundial de Clubes, pero es verdad que está muy agradecido con el equipo verde y blanco y no va a presionar para que el acuerdo se cierre rápidamente. Además, el Mundo Deportivo, Javi Gómez apunta a la figura de Riquelme, porque el Betis ya lleva tiempo queriéndole y su nombre podría estar encima de la mesa en la posible negociación, aunque el Villarreal parte como mejor colocado, tal y como comentábamos ayer en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Pues bien, posteriormente a esto, de Mundo Deportivo, en Marca, Isaac Suárez confirmaba que el Atleti entiende que es el momento de lanzarse a por Johnny, que el acuerdo total entre el Atleti y el futbolista es inminente. La cláusula del Tottenham, que siempre recordamos esa opción preferencial de 25 millones de euros, no lo va a ejecutar por voluntad propia del propio Johnny Cardoso, y esos 25 millones van a ser el tope que está dispuesto a pagar el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta también que el Betis tiene que vender, tiene que hacer una venta antes del 30 de junio, pero es verdad que existe la posibilidad, como comentaba Javi Gómez, de que entrando Riquelme en una posible operación se reduzca esa cantidad de 25 millones de euros. Lo único que Riquelme también está en la terna para entrar en la operación de Alex Baena, que luego comentaremos cómo está la situación tras las palabras de Marcelino, que no cambian mucho, es más, confirman lo que todos sabíamos. Por tanto, lo de Riquelme sí interesa mucho al Betis, pero también interesa muchísimo al Villarreal. Respecto a Johnny, parece que va a ser algo que puede estar muy cerquita ya. Desde Marca apuntan que hay ese acuerdo ya, bueno, que el acuerdo se va a producir en las próximas horas entre el Atlético de Madrid y Johnny Cardoso. Luego hay que negociar, obviamente, con el Real Betis, pero el Betis está en una situación un poco parecida a la del resto de equipos de la Liga Española, que tienen que vender. El otro día explicamos un poco cómo era esa cláusula con el Tottenham. No es una opción, una cláusula de rescisión en la que el Tottenham llega, paga 25 millones y el futbolista se tiene que ir. No, tiene esa opción preferencial por la que podría, con 25 millones de euros, llevarse al jugador siempre que haya un acuerdo también con el futbolista. Y Johnny Cardoso parece que no quiere ir por ningún lado, por ningún medio, al Tottenham. Eso descarta esa vía y el futbolista parece que prioriza al Atlético de Madrid y que está deseando de llegar. Con el Betis, bueno, todos los medios hablan de que la cifra no va a cambiar mucho, que estaría en torno a los 25 millones de euros y no parece una operación muy complicada porque no exige una inversión altísima para ser un futbolista que va a ser fundamental en el 11 de Simeone. Por fin el Atlético de Madrid va a tener ese jugador posicional porque no es ese 5 al uso. A mí me parece un futbolista con muchísimas cualidades que nos puede recordar. Hombre, son palabras mayores a Thiago, pero son esos jugadores que tienen muchísimas cosas, no simplemente es ese jugador de corte, es un futbolista que también tiene muy buen toque de balón, tiene llegada, un centrocampista de estos modernos
y lo más complicado igual era convencer al jugador, pero por lo que estamos viendo, todo indica a que en las próximas horas se puede llegar a ese acuerdo entre el Atleti y el futbolista, lo que sería una grandísima noticia. Al principio del vídeo comentábamos que íbamos a hablar un poquitín de la final de ayer, en la que pudimos ver a Johnny Cardoso en su máximo esplendor, sobre todo en la primera parte. Hace una primera parte buenísima y una segunda en la que se ve, es cierto, muy superado, estaba muy solo en el centro del campo, pero bueno, fue un poco la imagen del Betis en ese segundo tiempo, totalmente superado por el Chelsea, pasó de tener el control del partido a verse metido en área propia sin tener capacidad de hacer absolutamente nada, y todo acabó con ese resultado de 1-4 favorable al Chelsea. Cayó derrotado el Real Betis, pero aún así creo que deben de estar orgullosos porque han hecho una grandísima temporada tanto en Liga como en competición europea, llegando a esa final de Champions, y creo que mérito o gran parte de ello lo tiene la grandísima temporada de Johnny Cardoso. Nos parece un fichajazo para el Atlético de Madrid por muchas cosas, por ser una posición que necesita cubrir el Atleti como el comer desde hace temporadas, porque no solamente es presente, también es futuro. Es un jugador de 23 años, hace ahora mismo, vamos, en los próximos meses 24 años, es muy joven, y que yo creo que sería de completarse un salto para el centro del campo del Atlético de Madrid. Y lo dicho, fichas presente, pero también futuro, que lo necesita el Atleti, necesita rejuvenecer la plantilla. A ver, el futbolista quiere venir al Atleti, el Atleti lo quiere, el Betis tiene que vender. Da la sensación de que cuando pasan estas cosas, al final se termina dando la operación. Veremos a ver si se da próximamente, más pronto que tarde. Yo coincido, a mí me gustó bastante la final de Johnny Cardoso ayer, la primera parte, sobre todo la segunda. Creo que el equipo al completo se cae, el mismo Johnny Cardoso. Creo que ha llegado con la lengua afuera a final de temporada, ha llegado muy cansado y se le vio ayer ante un equipo, el Chelsea, que no hay que olvidar que haya gastado mucho dinero en todas las parcelas del campo y que al final tiene más calidad, más talento individual que el propio Betis, así que yo creo que la final fue muy buena de Johnny Cardoso, contando sobre todo esa primera parte, pero también he visto algunos comentarios en redes sociales, ya sabéis cómo es Twitter, de algunos seguidores del Atleti que no lo ven, no están convencidos del fichaje de Johnny Cardoso. Entiendo que no han visto mucho de él, tan solo quizás la final de ayer, y que no les terminó de convencer. Opinan que, bueno, hay otros futbolistas que mejorarían la plantilla o que mejorarían el centro del campo, que Johnny Cardoso no es un gran salto de nivel. Yo creo que este fichaje, y lo hemos dicho muchas veces, es el tipo de fichaje que tiene que hacer el Atlético de Madrid. No muy caro, 20-25 millones, joven, que puede mejorar muchísimo con Diego Pablo Simeone, y es que el Atleti no puede irse a, mismamente, en el Chelsea estaba Moisés Caicedo, no puede fichar a Moisés Caicedo del Chelsea, tiene que adelantarse y fichar a Johnny Cardoso, que además a mí me parece que es un futbolista muy completo, como decía Diego, salvando mucho las distancias. Perfil similar a Thiago, con todo lo que hace, dispara de lejos, recupera, gana duelos, puede movilizar también el balón, la posesión del equipo, y creo que hay un centro del campo formado por Johnny Cardoso, Pablo Barrios, veremos si De Paul se queda, Coque, que está ahí para enseñarles a todos, creo que puede ser un muy buen centro del campo, y yo creo que sí, que es un salto de nivel para la plantilla del Atlético de Madrid, que hacía mucho que no tenía un 5 de estas características, y que creo que va a agradecer mucho. Sin lugar a dudas, obviamente hay opiniones, y en el tema de gustos por futbolistas son muy distintos. Hay a gente que le encantan jugadores y yo digo, pues no sé qué le ven a ese futbolista, pero vamos, creo que el que vea la Liga Española tiene una opinión bastante buena de Johnny Cardoso, porque lo ha demostrado de largo. Ha sido una temporada muy regular. Es cierto que ha llegado muy cansado, mismamente salían ciertas noticias que igual el Mundial de Clubes dudaban un poco desde su entorno, porque veían al jugador muy cansado, que necesita igual ese descanso de cara a la próxima temporada. Y lo dicho, hay mil opiniones dentro de los futbolistas, pero hay que ser realistas, y el Atleti no sé dónde irá la gran inversión. Atrás se habla mucho del Cuti, que sería una grandísima inversión. Veremos si arriba el Atlético de Madrid se decanta por dejar dinero. En el lateral izquierdo, bueno, son muchas posiciones a reforzar, pero creo que es de estos jugadores que fichas ahora o en 3 años cuestan 80 millones de euros. A mí es la sensación que me da. Veo muchísima proyección en Johnny Cardoso y luego nos quejamos, ¿no? Es que al final teníamos la facilidad de fichar al jugador cuando costaba 20 millones. No lo hicimos y ahora tenemos que pagar 80 o 90 millones de euros. Pues creo que son los fichajes que tiene que hacer el Atleti. Creo que en la Liga Española hay muy buenos futbolistas, igual no con tanto nombre como en la Premier League. Mismamente, Gallagher, que el año pasado fue una operación muy rara, las cosas como son, por Joao Félix. Si no, no se habría pagado ese dinero, o directamente, si no es por Joao, no habría llegado en ningún momento Gallagher. Son jugadores que
jugando en la Liga Española valdrían muchísimo menos dinero, pero digo Gallagher porque juega en el Atlético de Madrid. En la Premier, ¿cuántos futbolistas hay que mueven una millonada de dinero? Creo que en la Liga Española hay fantásticos futbolistas y algunos que se pueden conseguir a muy buen precio, pero vamos, que dentro de esto de los jugadores hay muchísimas opiniones, cada uno tiene la suya, la nuestra es esa, que nos parece un grandísimo fichaje, calidad-precio sobre todo, creo que hay que ser realistas porque obviamente te pones a pensar en mediocentros y obviamente hay muy buenos, pero sabemos que el Atlético de Madrid no va a pagar ni 50, ni 60, ni 70 millones. Mismamente hablando de inversión, Baena va a costar unos 50 millones de euros, que ya es dinero. Por supuesto, lo dicho, vamos a respetar todas las opiniones sobre cualquier futbolista que pueda venir al Atleti en este verano, así que dejadnos en comentarios también vuestra opinión sobre Johnny Cardoso, si creéis que puede ser un salto de calidad para el centro del campo del Atlético de Madrid, si confiáis en que el fichaje puede darse. Y precisamente vamos a hablar de Baena, no sin antes recordaros que si os está gustando este vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeos de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Por cierto, que ayer recordábamos que un 41 o 42% de la gente que nos ve los vídeos, los mercados de fichajes, no está suscrita, y muchos os habéis suscrito a partir de ahí, así que muchas gracias a todos, pero seguimos comentando lo mismo, que todavía está ese porcentaje ahí, así que os animamos a suscribiros, a darle a la campanita para que os enteréis de todos los vídeos que subimos aquí en Vamos De a por Padres a los Hijos. 10.000, Vamos a por los que están 10.000. cerquita. Es el A gran los 10.000, objetivo. hombre, que es una cifra redonda. Igual hay sorpresa con los 10.000, tampoco vamos a adelantarnos, pero oye, es el verano de los 10.000, yo creo. De hecho, hace pocos días hemos llegado a 8.600, así que, bueno, poquito a poquito, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Y nada, pasamos ya al tema de Alex Baena para cerrar este vídeo un poquito más corto, porque ayer comentábamos en el mercado de fichajes la información de Mundo Deportivo de Javi Gómara, que decía, confirmaba que ya hay acuerdo entre el Atlético de Madrid y el propio Alex Baena, y en Marca eran un poquito más cautelosos, no mucho más, porque decían que el acuerdo estaba bastante cercano, todavía no estaba. Pues bien, pocas horas después, en Marca ya han confirmado que hay acuerdo entre Atlético de Madrid y Alex Baena para las próximas 5 temporadas. Y nos hemos fijado bastante en las palabras de Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, entrenador de Alex Baena esta temporada en el Villarreal, porque se ha referido al futuro del futbolista en una entrevista para AS y ha dicho lo siguiente: a los jugadores buenos siempre es difícil sustituirlos, más cuando son de la casa, porque su adaptación es de años, pero tenemos que saber que es ley de vida. Si entrenas al City o al Madrid, estas circunstancias no son habituales, pero si entrenas al Villarreal sabes que estás en el escaparate. Estamos adaptados, no me genera un problema. ¿Que preferiría que se quedara? Sí, hay que entenderle. Es ley del mercado, es ley del fútbol. Así que, bueno, Marcelo que confirma, medio confirma y da por hecha la salida de Alex Baena del Villarreal. Y como siempre decimos, al final el equipo mejor colocado es el Atlético de Madrid. Sí que puede haber intereses de otros clubes, pero no parecen tan fuertes como el del Atlético de Madrid. Él también parece que le gustaría seguir en España. Top 10 del mundo, quiere ir a un equipo top 10 del mundo. Lo ha confirmado varias veces y el Atlético está ahí, así que como con Johnny Cardoso, como con otros tipos de fichajes, parece que todas las partes están condenadas a entenderse y que más pronto que tarde se debería llegar a un acuerdo también con el Villarreal. Más claro, agua. No puede dejar más clara la salida de Alex Baena por parte de Marcelino. El entrenador del Villarreal lo deja muy claro. Obviamente no confirma el destino, pero un poco la confirmación de lo que veníamos comentando del fin de semana, las palabras de Roig antes del partido, las lágrimas de Baena, las palabras. Bueno, creo que el que no lo quisiese ver era porque confiaba demasiado en que Alex Baena cambiase de decisión y se quedase con el Villarreal, que obviamente va a jugar Champions, pero creo que es el momento idóneo. Está en un momento espectacular de su carrera para dar ese salto y parece ser que va a ser al Atlético de Madrid. No hay que decir que está todo confirmado al 100%, sobre todo ese 100%, porque sabemos cómo es el fútbol. Al igual que habla Marcelino de la ley del fútbol, ya sabemos cómo es la ley del mercado de fichajes, que hay muchos flecos que luego se puede caer todo en un momento, al igual que en cuestión de horas se puede solucionar y darse un fichaje, y el Atleti, bueno, pues tiene muchos antecedentes, pero no sé, yo si tuviese que decir un porcentaje, diría un porcentaje altísimo, de un 90% para arriba. El acuerdo con el jugador es total desde hace semanas y ahora solo hay que entenderse con el Villarreal. ¿Y por qué creemos que se va a entender el Atleti y el Villarreal sin problema? Porque el Atleti tiene muy claro cuál es el objetivo número uno, es Alex Baena, por el que se va a pagar. Antes hablábamos de inversiones grandes, pues una de ellas va a ser Alex Baena, la otra posiblemente pueda ser el Cuti, si no se da el Cuti, otro central. Y aparte de ello, que hay jugadores que interesan al Villarreal. Hablábamos de Riquelme con el Betis antes, pues yo creo que pondría de favorito incluso al Villarreal. Riquelme obviamente le gustaría más jugar en la Premier, pero tampoco le importa ni le desagrada para nada la idea del Villarreal, y Riquelme sabe que va a tener que salir del Atlético de Madrid esta temporada.
Y son un conjunto de circunstancias que, de verdad, no voy a decir que lo podemos confirmar ni nada por el estilo, pero prácticamente en un porcentaje altísimo, Alex Baena será jugador del Atlético de Madrid. ¿Cuándo? Pues veremos si se puede solucionar pronto y que esté para el Mundial de Clubes, o el acuerdo llega para más tarde. Ojalá sea antes del Mundial, porque creo que sería una fantástica noticia. Tendría tiempo para la adaptación de cara a la próxima temporada, y luego Baena veo que es este tipo de futbolista que llega al Atlético de Madrid y ya va todo seguido, que es estos jugadores que tienen absolutamente todo para triunfar. Obviamente pues le costará un poco más, pero no veo a Alex Baena como otros futbolistas que tardan en adaptarse a cómo juega Simeone y demás. Este es un jugador que desde el primer momento creo que va a ir directo al 11 y directo al 11 rindiendo. Así que ojalá pronto podamos decir, confirmado, es oficial, Alex Baena es nuevo jugador del Atleti. De momento no se puede hacer, pero lo que sí podemos decir que, confirmado, Alex Baena va a salir del Villarreal y la situación con el Atleti parece estar muy cerquita de concretarse. Y por si había también, que hablabas de circunstancias que podrían acercar a Baena al Atleti, por si había quien pensaba que las relaciones entre el Atlético de Madrid y el Villarreal no son tan buenas, ya hay varios medios que confirman que, bueno, ya se han recuperado un poquito después del año pasado, esa venta de Sorloz al Atlético de Madrid, pues ya sí que no es como hace unos años, el Atlético de Madrid y el Villarreal sí que pueden pues tener operaciones conjuntas y Alex Baena yo creo que es una de ellas y que se debería hacer más pronto que tarde, así que con él, con el propio Alex Baena, y hemos hablado también de Johnny Cardoso, cerramos este vídeo aquí en De Padres a Hijos. Vídeo un poquito más corto de lo normal, aunque bueno, yo creo que ya ha tenido una duración suficiente para que nos explayemos y hablar de esa operación por Johnny Cardoso y ese acuerdo inminente que confirman en Marca con el futbolista y de las palabras de Marcelino Enas sobre la salida de Alex Baena del Villarreal. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en los próximos días por el canal. Veremos a ver si sale más información sobre Baena y Johnny Cardoso, si se puede concretar. Seguramente salgan más nombres, que ya ayer hablamos que en el mercado de fichajes que van a salir muchos en las próximas semanas. Y nada, ya estamos más dentro que nunca en el mercado. El equipo necesita reforzarse mucho de cara a la próxima temporada y ojalá también sea así para el Mundial. Así que nada, mil gracias. Suscribiros, como hemos dicho antes, os agradecemos un montón que el canal crezca tanto durante esos meses y nada, nos vemos en los próximos vídeos por el canal. Lo dicho, muchas gracias a todos y nada, nos podéis dejar en comentarios qué opináis del posible fichaje de Johnny Cardoso, cómo visteis ayer su partido, cómo habéis visto la temporada de Johnny Cardoso y si creéis que es un buen refuerzo para el Atlético de Madrid, que sería un buen refuerzo para el Atleti también, cómo veis la operación con Alex Baena y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.